Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las informaciones. Y bueno, lo dijimos ayer, algunos no entienden nada de nada. Fíjense que ahora con arresto domiciliario total quedó el cantante de música urbana Pablo Chile. Fue detenido luego de una persecución policial que terminó con un choque en Lo Barnechea. La camioneta en la que viajaba el artista tenía encargo por robo. Quienes en todo momento ponen tenaz resistencia al actuar policial. Fue la alerta de un pórtico lector de patentes lo que generó la alarma. Un vehículo con encargo por robo había ingresado a la comuna de Lo Barnechea. De inmediato una persecución por las calles de la dehesa puso en peligro a otros conductores y transeúntes. El auto, marca Jaguar, era manejado a más de 100 km por hora y contra el tránsito, ocurriendo lo inevitable. Tras el choque, los tres ocupantes del vehículo intentaron escapar, pero fueron reducidos por personal municipal, corroborando además que uno de ellos era el cantante Pablo Chile, quien ya había infringido cuarentenas y el toque de queda anteriormente. Es un vehículo que actualmente se encuentra por un denuncio realizado el año pasado por receptación, como asimismo también ya se dio cuenta el Ministerio Público por mal uso de placa patente o uso malicioso de placa patente, porque es un vehículo que aparentemente debería estar clonado. El número de chasis corresponde a un Jaguar F-Pace color verde y su verdadera patente es JSGJ98, el cual mantiene encargo vigente por robo con intimidación. Que bajo del asiento del piloto había un armamento tipo pistola, color negro, marca Bruni Police, calibre 8 milímetros. ¿Ese auto es mío? ¿El suyo al que le robaron o no? El desastre que originó el choque dejaba ver una estela de destrucción que fue registrado por uno de los principales perjudicados, el dueño de este vehículo, que tuvo la mala suerte de dejar estacionado justo donde se produjo el accidente. Y mi auto lo tiró como 3 metros para adelante, porque el mío es un auto chiquitito, un Suzuki. Eso. Ahora, ¿quién paga esto? Ese es el problema, ¿quién paga ahora? Porque estos cabros jóvenes andan jugando a ser pistoleros y afectan a uno que es trabajador. Ese auto era mi herramienta de trabajo. Esta víctima inocente hizo una valiosa reflexión que tal vez pueda escuchar el cantante de trap. Hay gente que los sigue, juventud, que les gusta su música y todo. Él es como un ejemplo de la sociedad, debería hacer cosas buenas. No, por ejemplo, a mí, que yo no tengo nada que ver, tengo hijos chicos que capaz que les guste la música de él. No obedecieron la señal de detención de carabineros para ser controlados. Circulaban durante algunos instantes contra el sentido del tránsito. Los 13 detenidos fueron formalizados por la receptación del auto robado. Para el cantante y el otro detenido se decretó el arresto domiciliario total, mientras que el conductor quedó en prisión preventiva por sus antecedentes previos. Teniendo presente que posee una condena por un delito de crimen, por un robo con intimidación previa, por lo tanto, efectivamente, la pena que arriesga es de carácter efectivo y a mi entender resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad. Cambiamos de tema para contarles que nuevamente se sobrepasó la barrera de los 6.000 casos nuevos de COVID. Las autoridades calificaron, eso sí, el escenario actual como una muy leve mejoría. En las últimas 2 semanas, las personas nuevas contagiadas disminuyeron en un 17%. Pucha, súper contenta porque igual varios clientes de acá nos han comentado de que cuando se abría todo y necesario todos los días un regalito, todo eso. ¿Cuánto tiempo estuvieron cerrados? Estuvimos casi 1 mes y medio. Así amaneció la florería de Valentina en Huechuraba este jueves, abierta. La comuna entró a las 5 a.m. a transición también Colina, un avance esperado por los vecinos que aprovecharon de hacer compras ahora sin cuarentena. La compra del mes sin permiso y de ahí ya no salimos ya hasta que se agote esta compra. Sí, pero de todas maneras con mucho cuidado porque en realidad realmente uno no sabe si esto va a volver o no, porque no se ha terminado. Por el contrario, los demás residentes de la región metropolitana, aún en cuarentena, esperaban el balance de esta jornada. Se preguntaban si habrían cambios. En la capital solo se anunció que Tiltil y Curacaví avanzarían a transición desde este lunes. Según las autoridades, los contagios siguen a la baja. Hay una disminución de menos 17%
a 14 días. Podemos hablar de una muy leve mejoría. Con el nuevo anuncio, a las 5 a.m. de este lunes salen de cuarentena Tiltil y Curacaví. Se suman a otras 12 comunas, la mayoría del sector oriente, en el paso 2. Así lucirá el mapa de la región metropolitana, con todos los avances a transición. Sin embargo, la situación en otras regiones sigue preocupando, sobre todo el Maule, Araucanía y Magallanes. Punta Arenas entró por tercera vez a cuarentena. Muy lamentable porque quiere decir que no aprendimos nada de la cuarentena anterior, que estuvimos como 4 meses encerrados. Me parece bien porque ya estamos demasiado altos los contagios. Me imagino que servirá de algo desde el punto de vista sanitario, pero no sé efectivamente qué tan grande sea esa eficiencia. Así lucía el centro de la ciudad en el primer día de cuarentena. El caso de Magallanes llama la atención de los expertos. Con el 56% de su población objetivo con 2 dosis de vacuna contra el COVID-19, la región nuevamente es la que tiene mayor tasa de casos activos cada 100.000 habitantes. Se está viviendo una tercera ola de contagio. En términos técnicos no estaríamos hablando de una tercera ola y es justamente en el aumento de casos lo que queremos contener con el inicio de la cuarentena. Medida que se espera sea eficiente. Esta jornada a nivel nacional se reportó 6.202 casos nuevos, 169 fallecidos por COVID y un 9% de positividad. La florería de Valentina en Huechuraba ya está atendiendo. Espera que pronto se avance al siguiente paso. Esta es información súper importante. ¿Desde qué hora ir a votar? Si tengo el carnet vencido, ¿puedo usarlo? ¿Habrá horario preferente o no? Bueno, son algunas de las preguntas que muchos se hacen cuando quedan solo días para las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo. Aquí, algunas respuestas. Estamos a poco más de una semana de las elecciones, un proceso que será muy distinto a otros debido a la gran cantidad de cargos a elegir. Habrá que ir preparado. Y a propósito de esto, ¿qué autoridades buscamos elegir? El sábado 15 y el domingo 16 de mayo se realizarán las elecciones para elegir convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. El proceso comenzará a las 8 de la mañana y finalizará a las 18 horas. ¿Saben a qué hora si hay horario preferente, no? ¿Para adultos mayores? Claro. No sé. No. No me recuerdo. Sí, hay horario. De las 2 de la tarde a las 6 creo que. Efectivamente, habrá un acceso preferente durante todo el proceso para embarazadas, personas con algún tipo de discapacidad, electores que requieran voto asistido y adultos mayores. Incluso a los que tengan más de 60 años se les recomienda asistir entre las 14 y las 18 horas del sábado 15 de mayo. ¿Qué documentos debo llevar para ir a votar? Deben llevar el carnet de identidad o el pasaporte. Si venció el año 2020 o 2021 previo a la elección, no hay problema, podrá ser recibido. Recuerde que la mascarilla es obligatoria. Evite ir acompañado a no ser que sea estrictamente necesario. Se debe mantener una distancia de mínimo 1 metro con las demás personas. Y lleve su lápiz, pasta azul y alcohol gel. ¿Se suspende el proceso de votación el sábado 15 de mayo? El sábado 15 de mayo a las 18 horas se suspende el proceso. Las urnas serán selladas y guardadas en los mismos locales. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, se reanuda la votación. Una nueva cita eleccionaria en medio de la pandemia que otra vez nos obliga a adaptarnos. Vamos con la información de último minuto porque una nueva encerrona se produjo esta tarde en una autopista urbana el mismo día en que el gobierno lanzó un plan para combatir estos delitos, tema que ha estado reporteando Patricio Angulo. Patricio, lamentable tener que informarlo nuevamente, una encerrona. Así es, lamentablemente, Mónica, muy buenas noches. Y como tú bien indicabas, justo en este día en el que el presidente ha presentado este plan antiportonazos y antiencerronas, se registra este delito de robo con intimidación, modalidad encerrona, justo en el límite de las comunas de Cerrillos y Pedro Aguirre Cerda, a plena luz del día en el transcurso de esta tarde. Y ahí está la imagen, el momento en que se registra esta encerrona muy violenta. Hay un grupo de sujetos que intimida a un conductor de 75 años
delitos lo intimidan con armas, de esa manera es que lo amenazan y logran hacer que esta víctima baje de su vehículo justo en el enlace de General Velázquez con la ruta 78. Baja esta persona, a quien además agreden, y de esa manera es que logran finalmente arrebatarle este vehículo marca BMW modelo X3 y posteriormente huyen de ese lugar. Dejan abandonada a esta víctima, quien recibe ayuda de parte de algunos transeúntes y posteriormente se dirige a una unidad policial donde a esta hora se encuentra entregando declaración y realizando la denuncia respectiva. Por lo tanto, a partir de esta denuncia es que ya se va a iniciar la investigación para ver si es posible dar con el paradero de estos sujetos y poder recuperar este vehículo. Vamos a escuchar, tenemos el testimonio de la víctima de esta encerrona ocurrida durante el transcurso de esta tarde. No, yo venía por la autopista del Sol, saliendo por la caletera, y ahí en la caletera se me puso un auto adelante, se bajan como 3 o 4 personas con pistolas. Traté de salir hacia atrás y a veces los podía esquivar y me encontré con otro auto atrás donde también se bajaron como 3 y tantos o 4 personas y me empezaron a golpear los vidrios, qué sé yo, me amenazaron con las pistolas que me bajaran. Me bajé y la llave, los documentos, me metieron en mano los bolsillos, que me sacaban el reloj y me tomaron del cuello para poder sacarme todas las cosas con tranquilidad. Muy violento, muy violento. Actuaron muy violentamente, según lo reafirma la propia víctima, a quien le arrebatan este vehículo mediante un robo con intimidación, modalidad encerrona, y como les señalábamos al comienzo, Mónica, justo en el día en el que el presidente, el ministro del Interior además, han presentado un plan antiportonazos, antiencerronas, que busca disminuir la ocurrencia de este tipo de delitos, principalmente bajo la modalidad de la encerrona. ¿En qué consiste este plan? En un reforzamiento con mayores recursos, mayor dotación, para evitar la ocurrencia de estos delitos y también disminuir la sensación de inseguridad. Va a constar con, por ejemplo, durante las noches, sobrevuelo de un helicóptero policial en los horarios en que ocurre mayormente este tipo de delitos y también la instalación de cámaras en aquellos puntos críticos donde se registran estos delitos de portonazos o encerronas en la vía pública. También la instalación de pórticos lectores de patentes. Escuchemos qué es lo que ha señalado en este sentido el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. La instalación de 45 pórticos lectores de patente que ya se instalaron hace algún tiempo y vamos a seguir instalándolo, en donde pasan habitualmente cerca de 18 a 20 millones, ¿cierto?, de vehículos, y ahí tenemos un tema muy importante. Hemos logrado ahí detectar vehículos que están por encargo. El problema estaba en que no teníamos la capacidad para llegar a todos ellos y hoy día con este plan vamos a poder perseguir a los vehículos que tengan encargo. Un plan con un trabajo mancomunado, dicen, del gobierno, también las policías, las autopistas, a fin de poder frenar o disminuir la ocurrencia de este tipo de delitos, portonazos, pero principalmente, Mónica, encerronas, como lo ha ocurrido durante esta tarde a plena luz del día y que deja a una persona entonces incluso golpeada. Está prestando declaración a esta hora en una unidad policial. Vamos a quedar atentos, por supuesto, a lo que ocurra con este caso ocurrido durante el transcurso de esta tarde. Claro, lo importante es que además del trabajo de las policías continúe con un buen trabajo de los fiscales y luego de los jueces para que no quede lo que pasa y lo que ocurre muchas veces, una sensación de impunidad frente a estos delitos que lo resienten las víctimas y lo agradecen evidentemente los delincuentes. Muchas gracias, Patricio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vamos a cambiar de tema para contarles que en 2 semanas termina el plazo de inscripción y el diputado Gabriel Boric aún no cuenta con las firmas que necesita su partido para legalizar su candidatura. Faltan 20.000 afiliaciones y las restricciones de la pandemia le juegan además en contra. Es una tarea que se está volviendo más difícil de lo que esperaban. De 50 o 100 firmas diarias que tienen como meta por punto físico, solo consiguen una tercera parte. Y es que sumar apoyo para la candidatura presidencial de Gabriel Boric se ha complicado por las restricciones propias de la pandemia. Adversarios políticos como Marcela Cubillos hacen leña del árbol caído. Con ironía, comenta que con los buenos que son, debieran estar colapsados de personas rogando firmar en su apoyo. No ha sido el caso, lo reconocen, pero aseguran, no se rinden. Ha sido difícil por las cuarentenas,
porque nos tramitaron infinito con la clave única. No son muchos los lugares donde podemos parar efectivamente puntos físicos, pero lo vamos a dejar todo en la calle para estar en la papeleta. Y lo que queremos es ser parte del esfuerzo de unidad de las fuerzas transformadoras de Chile. No está fácil de manera presencial como tampoco digital. Y es que tal y como informan en su página web, diciendo sin letra chica, la firma no solo es para apoyar a Boric, es realmente para afiliarse al partido Convergencia Social, una obligación legal, explican, para su respaldo. ¿Sabes que te estás afiliando al partido? ¿Me estoy afiliando al partido? Bueno, hay que tomar ciertas responsabilidades, ya, démosle. Bueno, si queremos generar cambio hay que jugárselo. Me vi complicada porque no quiero pertenecer a partidos políticos. Creo que la política se ha ensuciado mucho con los representantes que tienen y no la política partidaria, esa política se ha ensuciado mucho. ¿Tú después, porque ella te explicó? Sí, me explicó, sí. Voy a ver igual cómo funciona el partido. A 2 semanas de que finalice el plazo, la opción presidencial que mejor se posiciona en las encuestas, Pamela Giles, aseguró que no está dispuesta a apoyar la recolección de firmas de Gabriel Boric, menos de darle más plazo a través de una ley corta. Y el que la sigue en las preferencias, Daniel Jadwe, todo lo contrario. Enfrenten que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere. Los nietitos los detestan. Váyanse para la casa. Yo espero y hago un llamado a que efectivamente se logren juntar las firmas de todos los candidatos que lo requieran, porque esta tiene que ser la primaria más amplia posible. Nosotros creemos que llegamos a la meta, estamos desplegándonos con toda la mayor fuerza posible. De hecho, acá todas las personas que ustedes vieron son militantes y estamos tratando de hacer el mayor esfuerzo posible. En el caso de Giles, su tienda, el Partido Humanista, también necesita firmas, pero muchas menos. En la región de Aysén faltan 200 y en Los Lagos 150. Esto según información de su directiva. A Gabriel Boric, su partido, cerca de 20.000. Y en otras materias, el exceso de aglomeraciones en mall y también en el comercio en general, a raíz del Día de la Madre, obligó a extremar las fiscalizaciones sanitarias. La autoridad reconoció el alto flujo de público, pero señaló que si hay filas ordenadas en los accesos es porque están respetando los aforos. 11 de la mañana y este era el panorama en algunos malls de la capital. Afluencia de público que también se notó en las calles y en el comercio menor de Providencia y Ñuñoa. Andaba en el centro médico aquí, me tocaba y aproveché porque yo soy de la comuna del Bosque. Así que aproveché de andar comprándole algo a mi viejita. Que adentro, que son puros, comerciantes chicos, la gente ha venido bastante a comprar acá. Son las últimas horas disponibles para comprar un regalo para el Día de la Madre en las comunas que están en fase 2 y que vuelven a cuarentena el fin de semana. La gran afluencia de público obligó a redoblar las fiscalizaciones para mantener el resguardo del aforo. En el fondo con eso controlamos que la gente que venga al mall porte su permiso de desplazamiento cuando vengan de una fase que estén en cuarentena. Tradicionalmente el Día de la Madre es considerada una fecha clave para el comercio y ahora por segundo año consecutivo coincide con la pandemia, con varias comunas en cuarentena y otras saliendo del confinamiento. En mayo se vende cerca del 9% de lo que se vende en el año y en algunas categorías incluso en más de un 10%, como vestuario. Coincide con el levantamiento de las cuarentenas en algunas regiones y en algunas comunas donde ya hemos visto un enorme tráfico. La autoridad ve con precaución el exceso de gente en las calles y centros comerciales. Por eso llaman a respetar la cantidad de público en centros comerciales. Primero, la cola, desde el punto de vista del control del aforo, es un buen síntoma. Quiere decir que está funcionando el aforo. Que los aforos se están respetando y eso es importante. Hemos visto aglomeraciones fuera, hemos visto filas para entrar a estos centros comerciales, lo que significa que se están respetando los aforos. Ante el exceso de público en compras presenciales, el llamado de la autoridad es a preferir las compras online. Yo creo que lo más factible por la pandemia son las compras online, pero también hay días de retraso, quizás mucha gente no se programó para hacer las compras, también puede estar el temor de tener alguna mala experiencia. En lo personal he tenido mala experiencia y por eso las compras online pasan a segundo plano en realidad. Respecto a la seguridad desde el punto de vista sanitario, ojalá que la gente privilegie la manera online, en donde se pueden encontrar con ofertas y descuentos especiales dado este día de celebración. Pero el razonamiento de la mayoría es asegurarse con la compra física del regalo. Por lo mismo, si usted es uno de ellos y aún no lo ha hecho, solo le queda armarse de paciencia y tomar las medidas sanitarias adecuadas.
Esto es súper preocupante. Al menos 16 camiones fueron quemados en la Araucanía en una seguidilla de ataques incendiarios. Los hechos ocurrieron en el camino a Capitán Pastene, en la comuna de Lumaco, en 3 grandes atentados. Lo anterior obligó a interrumpir el tránsito en ambos sentidos de la ruta P90. Las autoridades informaron que un carabinero y un civil resultaron heridos, pero ambos están afortunadamente fuera de riesgo vital. A través de un comunicado, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones condenó este nuevo ataque y emplazó a las autoridades a que aumenten la dotación policial. El coordinador nacional para la Macrozona Sur, Pablo Urquizar, aseguró que estos incidentes se los adjudicó la organización Huaychán Auca Mapu. Nos vamos a otras informaciones. Un tatuaje fue clave para identificar al presunto homicida de un taxista durante una discusión de tránsito ocurrida en Pudahuel. Una vecina lo grabó minutos antes en otro incidente, pistas que los investigadores supieron descifrar y usar para aclarar un caso que parecía no tener solución posible. Llegó con un grupo de personas hasta este condominio en Pudahuel. Querían recuperar aparentemente una moto robada. No lo lograron, se fueron de ahí, pero el análisis de esta imagen sería clave para aclarar un crimen que ocurriría minutos después. En esa ruta en que ellos iban a buscar esa moto, se toparon con mi papá. Y claro, pues en ese intertanto en que mi papá yo creo que se va y este tipo saca el arma y según él para intimidarlo, pero lo apunta directo. Jueves 22 de abril y el trágico destino uniría los caminos del taxista Simón Nilo y Joseph Martínez. Una discusión por no respetar una luz roja terminaría de la peor manera. Martínez habría sacado un arma con la que le quitó la vida al taxista. En un primer momento no habían pistas sobre el autor del crimen, pero la investigación arrojó luces. Efectivamente, una de las pericias que dan con su identidad es el tatuaje que mantiene en su mano izquierda. Como en todo caso complejo, con declaraciones de testigos e imágenes de cámaras de seguridad, se comenzó a armar el puzzle. Se estableció la ruta del victimario antes del fatal disparo. Así, Carabineros llegó al punto de origen, el condominio donde intentaron recuperar una moto. Estos habrían andado armados para recuperar un vehículo robado. Frente a esto se están realizando las diligencias, no obstante, son descritos por testigos que este hombre en particular habría exhibido el arma momentos antes de enfrentarse con el taxista. Así se identificó la moto del presunto homicida. Esta a su vez arrojó 3 direcciones que fueron allanadas simultáneamente. Dos hermanos, ambos con características físicas similares. Mismo acento que describieron los testigos, pero aquí surge el elemento clave. El tatuaje fue lo que en cierta forma los diferenció, porque ese día los dos hermanos fueron partícipes de tanto los hechos cuando se presentan en este sector residencial, como posteriormente las amenazas que sufre el taxista fallecido. Características y detalles que terminan siendo claves para lograr aclarar casos complejos. Ya lo vimos hace un tiempo, el asesino serial del barrio Meix, también detenido por el OS9, fue descubierto por un leve problema al caminar. Elementos que pueden pasar desapercibidos, pero que para ojos de expertos son fundamentales, tal como el tatuaje en el caso del homicidio del taxista Simón Nilo. Detenidos terminaron los integrantes de una banda que se dedicaba a usurpar y tomar viviendas, todo esto en la comuna de Ñuñoa. Tras despojar a los verdaderos dueños de sus casas, estos sujetos subarrendaban las piezas, formando así una especie de inmobiliaria fraudulenta, evidentemente. Con violencia, estos usurpadores de domicilio se resistían a la detención cuando la mañana de este jueves la PDI llegó hasta esta vivienda ubicada en Avenida Salvador en la comuna de Ñuñoa para hacer efectiva una orden de captura contra estos sujetos dedicados a tomarse inmuebles y luego subarrendar sus piezas. 1 año y 3 meses debió esperar la dueña de esta casa para recuperarla. Se metió gente que la ocuparon durante la noche, se metieron por los tejados y entraron en forma así. Una ocupación ilegal.
pero después salieron con que tenían un contrato de arriendo, que lo sacaron de una notaría y por supuesto era falso porque mis papás jamás habían firmado ese contrato ni nada. La vivienda estaba hecha un desastre. 8 personas vivían en ella, incluso tenían un gallinero y hasta habían habilitado el estacionamiento como pieza. Por lo mismo, no solo la dueña de la casa respira tranquila tras recuperarla, también sus vecinos. Para nosotros como vecinos es obviamente una mejoría para el barrio, porque siempre metían incluso pues hasta tarde. Perfecto, ¿cómo es posible? O sea, además una persona de edad que es vulnerable y la ley tiene que actuar nomás, pues. Se tardó mucho, parece, sí. Pues. Más de un año. Se tardó mucho. Los usurpadores de viviendas amenazaban a sus dueños y llegaron incluso a falsificar contratos de arriendo para retardar la acción de la justicia. La banda solía arrendar las piezas de esta casa a extranjeros solos y que desconocían la normativa. Nosotros estábamos durmiendo y llegaron, pues no, pues a mí me apuntaron así, yo no sabía nada. Y yo, como le digo, yo también lo mismo que mi compañero, lo contacté a la persona por redes sociales y me dijeron que en la ubicación de la casa, que ahí iba a haber una persona que nos va a mostrar la pieza. Y vine y lo tomé, la pieza, lo alquilé, ¿no? Y yo le pagaba directamente a ellos. ¿Y estas personas cuánto le cobraban? 160 lucas mensuales. 160.000 pesos mensuales. Sí. Quedamos en la calle, como usted dice. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer porque... De paso le pagué la mensualidad y quedé sin dinero y ahora no sé qué voy a hacer. La banda delictual no solo tenía tomada esta casa, poseían una especie de inmobiliaria fraudulenta, ya que en total fueron 8 las viviendas que usurparon en la comuna de Ñuñoa tras el 18 de octubre del 2019 y de las cuales usufructuaban cobrando arriendo. Todos los inmuebles fueron desalojados. Unos se hacían pasar por arrendatario y por lo tanto también como propietario de las propiedades, así como también otras personas integrantes de esta banda se dedicaban a la recaudación de los dineros, así como también a la administración de estas propiedades. Esta casa estaba desocupada justamente para venderla, para lograr ayuda económica para mis viejitos que estaban muy enfermos. Ahí tenemos un mejor pasar. Lamentablemente mis 2 viejitos se me murieron el año pasado, los 2. No alcanzaron a ver su casa. Así que se fueron con la idea de que la casa estaba tomada. Tras los allanamientos a estas viviendas, se abrió además una nueva hebra de investigación. En poder de estos individuos se encontraron gran cantidad de implementos militares, entre ellos municiones de guerra, por lo que no se descarta su participación en otros hechos delictuales de violencia ocurridos en los últimos 2 años. Se encontró además elementos militares que consistían en armas cortantes, químicos, lacrimógenos, cascos, un chaleco antibala. Efectivamente es un proceso de investigación, se puso en conocimiento del Ministerio Público la infracción a la ley de armas. Como ya señalé, hay elementos de químicos lacrimógenos, armas cortantes y por supuesto que para la PDI es relevante sacar de circulación estos elementos que podrían ser utilizados en eventuales ilícitos. Los 3 detenidos serán formalizados por infracción a la ley de armas y usurpación violenta de domicilio, pero también por amenazas contra los dueños de los inmuebles tomados y además por el delito de estafa contra las personas que subarrendaban. Junto a esto, la Fiscalía evalúa también acusarlos de asociación ilícita para usurpar propiedad privada y lucrar de ella a costa de sus verdaderos dueños. Ojalá que tengan un castigo ejemplar, pues. Bueno, y vamos a algo importante, relevante para ustedes. La próxima semana podría comenzar el pago del bono de los 200.000 pesos que fue aprobado en el Congreso. El proyecto beneficia a los afiliados de las AFP que se quedaron sin saldo o con menos de 200.000 pesos a consecuencia del primer y segundo retiro del 10%. El gobierno no insistió. La urgencia por acelerar la tramitación del proyecto que entrega el bono de 200.000 pesos a quienes quedaron sin dinero en sus cuentas de AFP fue más fuerte y desistieron de la idea de reintegrar los fondos retirados a través de una cotización adicional. Este es un proyecto, como ustedes ya bien saben, que tenía 3 objetivos, ahora quedó con 2, del minuto que el Ejecutivo ha resuelto no insistir en el tema de la recuperación. El paso de la iniciativa por las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo del Senado fue expedito y así se llegó a la votación en sala. El objetivo original era evitar un tercer trámite, despachar lo antes posible el texto desde el Congreso.
El consenso por los 200.000 pesos era absoluto, por lo que el debate se centró en la idea del Ejecutivo por el reintegro, el establecer una renta básica universal y la necesidad de lograr acuerdos en torno a la reforma previsional. No hay manera de resolver el drama de las pensiones de miseria con más individualismo. La única manera de resolver eso es con seguridad social. En tiempos de pandemia, cualquier cosa sirve en la billetera. El gobierno siempre siguió con esta lógica de cuentagota, de entregar de a poco, casi como si estuviera frente a la negociación de un sindicato. Resulta lamentable que no haya existido la voluntad política para sacar adelante un mecanismo necesario para reintegrar los fondos perdidos. A partir de esta crisis que estamos viviendo profunda en un sistema previsional, hay que pensarlo con una lógica de seguridad social desde ya. Todos los votos a favor, 40-0, decisión unánime, y es un hecho de que habrá bono para los fondos cero e inferiores a 200.000 pesos. Menos que un ingreso mínimo. Y además es por una sola vez. Necesitamos caminar hacia la renta básica universal de emergencia. Chile necesitaba buenas noticias y necesitaba algunas certezas en este escenario de incertidumbre. Lo normal era que esto hubiese tenido una tramitación larga, pero este Senado entiende el sentido de urgencia de las familias. Así vamos a tener cerca de 3,5 millones de personas que no tenían suficientes fondos y ahora sí los van a tener. Aporte estatal que será depositado en las cuentas de capitalización individual dentro de 30 días una vez publicada la ley, pero desde el Ejecutivo adelantan que los pagos podrían comenzar la próxima semana y serán de libre disposición de los afiliados. Una arriesgada acción realizaron vecinos durante una nueva detención ciudadana. Todo esto luego de un asalto a un residente que terminó herido a bala en una pierna durante los forcejeos. Otra situación similar terminó con la persona involucrada en el delito muerta. La adrenalina del momento, dice, lo llevó a correr un riesgo innecesario, porque pese a que era su camioneta asegurada, lo que le iban a robar, confiesa haber actuado por defender su vida y la de su mujer cuando la amenaza. Era un delincuente con una pistola en su mano. Y le miraba la pistola y le trataba de bajar la mano. Le bajo la mano, el tipo se hace para atrás, empieza a pegar unos disparos. Y quiso pasar armas, se le trabó un poco y yo me le tiré encima de nuevo. Y ahí quedamos luchando. Lo explicó tal como las cámaras de seguridad de su barrio lo revelaron. Video que ve una y otra vez y no lo cree. Ya en el inicio del forcejeo incluso el asaltante le había disparado. Estamos en eso forcejeando, tratando de quitarle la pistola yo, de una forma u otra, cuando llega una policía y le empieza a pegar cachazos en la cabeza. La trifulca siguió, cuando soltó el arma, apareció otra policía y pateó el arma hacia la otra cuna. Mi hijo que salió de mi casa y le hizo una llave, lo controló. Y después lo trajo hacia acá. Y por supuesto que algunos vecinos exaltados le tienen que haber dado una salsa. Y es que cuando ya lo tienen inmovilizado se ve como llega incluso otro vecino con un martillo y así se suman otros residentes. La situación ahora se transforma en una detención ciudadana. El delincuente es castigado cuando la víctima se da cuenta que está herido a bala en su pierna derecha. Y un vecino me dice, Jorge, vete el pie que parece que está sangrando. Y me bajo el pantalón y le digo, véame si salió la bala. Y me ven y sí había salido. Rabia, pues da impotencia, porque ver a los vecinos que en verdad se sacrifican por tener sus cosas y que llega un delincuente para poder salvarse con las cosas que son de uno. Entre todos lo retuvieron, le amarraron los pies y una joven incluso comenzó a golpearlo en su rostro. Otra vez, el descargo ciudadano previo a la llegada de carabineros. Es un llamado telefónico al celular del cuadrante de la unidad por una detención por civiles. Nosotros como carabineros hacemos un llamado a la comunidad que al verse involucrado ante este tipo de situaciones no incurran en violencia en contra del delincuente, todas que podrían verse involucrados en un procedimiento policial. No hay autoridad. ¿Me entiende? Que ayer acá, alrededor de acá, hubieron como 4 asaltos a personas que van caminando y ya estamos pensando en comprar unos bates. Tuvieron una reacción al límite. Este miércoles ya vimos como 3 hermanos quedaron en prisión preventiva acusados por homicidio, luego del linchamiento a un delincuente en Lo Espejo. Subes, baja bien. Una persona como tú o como yo en una situación de esta naturaleza puede terminar cometiendo un delito
que le puede costar desde una simple multa hasta 10 años de cárcel. Estén en una hipótesis de legítima defensa, naturalmente sí están autorizados para repeler un asalto, en este caso en particular, es decir, también en eso naturalmente que estarían cubiertos por una cierta legalidad. Desde la Defensoría Penal Pública aseguran que este año no han aumentado los casos en que se pasa de ser víctima a victimario, pero sí aseguran que la crisis por la pandemia incide en estas reacciones contra los delincuentes. Este tipo de sanciones, entre comillas, leccionadoras, lo único que hacen es reforzar su conducta. Probablemente esa persona, cuando salga de esta situación, va a desarrollar una conducta mucho más agresiva, va a fortalecer sus trayectorias delictivas. Atento, vecino. Hay alguien robando acá, hay un delincuente. Bueno, los vecinos esperan que una situación como esta no se vuelva a repetir. Con este tipo de elementos disuasivos pretenden ahuyentar a quien se atreva a delinquir por el sector, mientras este hombre, quien se dedica a la relojería, se recupera de su herida bala y ya tiene una sola conclusión. Mi hijo dice que cometió un error, que debía haber entregado la llave. ¿Y usted qué cree? Que yo también pienso que yo debía haber entregado la llave, pero son cosas que se dan, o sea, se dio así y punto, ya yo no voy a estar cuestionando. No sacar todavía su 10%. Eso recomiendan los expertos a los pensionados con renta vitalicia. Explican que aún hay dudas sobre el porcentaje en que se rebajarán las pensiones de quienes hagan el retiro. Los diputados no quieren que la rebaja de las pensiones sea de por vida, sino hasta que se reintegre justamente lo retirado. Tengo renta vitalicia, pero no he pedido nada y no quiero nada. Mientras no necesitas hacerlo, no lo voy a hacer. Tanto Oscar y Norma están decididos. De momento no solicitarán el retiro de su 10% de sus rentas vitalicias. Ambos preguntaron y ambos optaron por la cautela. No lo tengo descartado, porque puede haber una necesidad imperiosa de dinero por un accidente, algún enfermo, ahí se hace. Hambre para hoy, hambre para mañana. Y las cifras dan cuenta que es un pensamiento generalizado. De los más de 700.000 pensionados con renta vitalicia en el país, solo 125.000 solicitaron el retiro hasta el momento. Este menor interés se debería a la forma en que este retiro impacta las futuras pensiones. Sigue siendo, evidentemente, la mejor recomendación tratar de evitar el retiro también de la renta vitalicia, en la medida en que se pueda, en la medida en que el pensionado pudiera mantenerse sin retirar, porque de esa manera no va a afectar su renta vitalicia futura, los pagos futuros ya acordados con la compañía de seguros. Todo parte por las indicaciones de la Comisión para el Mercado Financiero, que tras publicada la ley del tercer retiro, hizo llegar un instructivo a las aseguradoras para proceder. Fue esa comunicación la que generó una polémica entre el órgano y algunos parlamentarios y que llevó a que el presidente del organismo fuera citado este jueves a la Cámara. Si un pensionado o beneficiario anticipa un monto equivalente a un 10% de la reserva técnica, la pensión será 10% menor de por vida, acorde lo establecido en la ley 21.330. Lamentablemente la interpretación que entrega el mercado, la Comisión para el Mercado Financiero, es absolutamente diversa a lo que esperábamos. Nosotros queríamos que fuera un apoyo, un alivio, y no una carga que lo va a perseguir de por vida. Así, lo que plantean los diputados es que la pensión de quien retira el 10% solo disminuya hasta que devuelva el monto solicitado y no que el descuento se siga aplicando de por vida. No obstante, la opinión no es unánime en el Parlamento. A mí me parece muy raro que hoy los parlamentarios de oposición estén luchando por algo que se tramitó por mucho tiempo en ambas cámaras, ¿cierto? Y que quedó en la ley. Es una interpretación totalmente antojadiza y que va a favor de las aseguradoras. Nuestra labor acá es implementar la ley. Aquí entendemos que las compañías de seguro no se están beneficiando con esta interpretación. Por eso le pedimos que reconsideren su instructivo y hagan valer el bien común y que se pongan al servicio de las personas y no de las compañías de seguros. Así, aseguraron que de no haber cambios en el instructivo, no descartan hacer un proyecto de ley parche para aclarar este punto que hace dudar a los pensionados de retirar su 10%. Esto es bien insólito. ¿Se imaginan que le entreguen una tarjeta bancaria sin su nombre impreso, sino que, de verdad, escrito con un plumón? Bueno, eso le pasó a varios clientes de Banco Estado. Desde la entidad
lamentaron el hecho y explicaron que no es necesario que las personas se acerquen a las sucursales a cambiarla. Y al momento de entregarme la tarjeta venía sin nombre y la solución fue marcarla con plumón. Ya poco queda de su nombre en la tarjeta que Javier solicitó hace 3 meses en una sucursal de Banco Estado. Necesitaba obtener un nuevo plástico de la cuenta RUT y se encontró con una sorpresa. Su nombre no estaba impreso, sino que escrito a mano con plumón. Solamente me reí y acepté la solución porque necesitaba hacer unas transferencias y todo, entonces no me hice problema. Yo creo que por medida de seguridad las tarjetas deberían tener nombre, ya que ahora si se me borra y se me pierde, no se sabe de quién es. Pero no ha sido el único. Durante los últimos días, varios clientes del banco viralizaron en redes sociales fotos de sus nuevas tarjetas en el mismo estado. Ahí está mi tarjeta. La tarjeta fue escrita con plumón, como le ha pasado a varios chilenos. En Banco Estado lamentaron la situación y explicaron que cuando la impresora ha tenido fallas, entregan las tarjetas sin nombre para evitar una larga espera o que sus clientes tengan que regresar. No podemos hoy, en la situación actual, decirle a una persona, mire, sabe, vuelva mañana. También yo quiero explicar de que le pedimos a la gente que vaya a las sucursales para su nueva tarjeta, justamente para poder confirmar que es la persona. Lo que se había pedido era que se anotara al reverso con un plumón indeleble el nombre. Hubo un error que lamentamos, en lo cual se colocó en la parte del frente de la tarjeta. En la entidad aseguraron que el problema se subsanó y fuimos a corroborarlo. Nos encontramos con este matrimonio, quienes hace solo unos días renovaron su tarjeta por una con chip. Tampoco venían con nombre. La juntamos, entonces no sabemos cómo ahora diferenciar cuál es de ella y cuál es la mía. Entonces, ¿qué hicimos? Lo más correcto fue dirigirlo ahí a ese número que está ahí. Hay números diferentes. Y como a su esposa la tarjeta le duró menos de 48 horas porque se la tragó el cajero, fue a obtener una nueva. Esta vez la impresora funcionó. Y ahora me la dieron con el nombre. Perfecto. Está bien. Le habían dicho que era netamente por calle de sistema. Claro. Ahora no se confundirán las tarjetas, pero la de Mauricio sigue sin nombre. ¿Puede tener algún problema? No hay ninguna necesidad de cambiarla. Esa tarjeta es una tarjeta que tiene chip, está asociada al titular de la cuenta y la puede seguir utilizando para sus transacciones en cajero automático, compras en el comercio, cualquier transacción que quiera hacer con esa cuenta. Llamado a la tranquilidad, sobre todo ahora cuando miles de chilenos dependen de esta cuenta para obtener los bonos estatales y los pagos del retiro de los fondos previsionales. Y un grupo de ciclistas va a interponer una querella contra carabineros y guardias de la comuna de Lo Barnechea por detenerlos cuando se desplazaban por un cerro de propiedad privada. La acción penal revive el debate por el acceso a estos lugares que en su mayoría pertenecen a privados. Aquí estamos en la Hacienda Las Varas. Esto es puro cerro, zona precordillerana. Este es un lugar al que la gente acude mucho a practicar deportes de montaña, trekking, senderismo. ¿Cómo no querer disfrutar de estos espacios naturales en medio de la ciudad y de periodos en que se ha mantenido cuarentena absoluta dentro de los hogares? El problema es que no todo lo que vemos es de todos. Así lo mostró el reportaje de Chilevisión Noticias emitido este miércoles, donde se mostraba la detención de casi 80 personas en medio de la franja horaria deportiva. Vamos a tener que acompañarnos a la comisaría. Ya, y eso... ¿Ya? Porque están en un lugar recinto privado. Es que ese es el tema, puede ser privado, pero el tema es que entra mucha gente. Entonces yo sinceramente no tenía idea de que esto era privado. Y claro, estos ciclistas estaban en un terreno privado, específicamente en el sector Las Varas, en Lo Barnechea, uno que usualmente es visitado sin problemas. Eso hasta ahora habría sido un arrendatario y no un dueño del lugar quien habría denunciado. Nos informaron que estábamos en terreno privado, usaron el término que estábamos allanando propiedad privada y que por ese motivo nosotros teníamos que ser detenidos y íbamos a ser llevados a la comisaría de Lo Barnechea. Por eso decidieron interponer una querella criminal contra carabineros y los funcionarios o directivos municipales involucrados en el procedimiento. La querella sería por delitos de detención ilegal y contra la salud pública. Nos causa enorme preocupación que en época de pandemia se desvíen recursos municipales y policiales y gran cantidad de personal para participar en un ilegal operativo que, como he señalado, ha culminado con la detención de deportistas fuera
de toda razonabilidad. Desde Carabineros aseguran que no se trató de una detención, sino de un control de identidad que se tuvo que hacer trasladando a los involucrados a la comisaría, ya que no contaban con las herramientas para hacerlas en terreno. Todo tras recibir un llamado que en la hacienda Las Varas había un gran número de ciclistas, territorio que es privado. Estas 57 personas son trasladadas por un control de identidad hasta las 53 comisarías de Lo Barnechea, como asimismo también personal de Carabineros educa al recurrente que tiene que cerrar los parámetros de la hacienda La Vara con la finalidad de que estas personas tuvieran conocimiento de la prohibición de ingresar. En esa instancia, Lo Barnechea Seguridad lo que hizo fue acceder ante una solicitud de apoyo a Carabineros por una denuncia que recibieron del sector de Las Varas por invasión a la propiedad privada. Respecto de la querella presentada por vecinos de Las Condes y Lo Barnechea, lo primero es señalar que aún no la hemos recibido, pero en el momento de que eso ocurra, la vamos a estudiar y se entregarán todos los antecedentes necesarios. El conflicto en este sector revivió la disputa por acceso a cerros y montañas privadas. Para que tenga una idea, el 80% de los cerros que están en Santiago pertenecen a particulares. 2 proyectos descansan en el Congreso que buscan democratizar el paso a estas zonas. Sin embargo, poco se ha avanzado. Es muy importante declarar como bien nacional y de uso público todos los cerros y montañas de nuestro país. Al mismo tiempo es importante incorporar sanciones a quienes no respeten ni cuiden la naturaleza. Ahora existen 2 proyectos que están en la Cámara, que no se les ha dado la urgencia, que no se han puesto en tabla. Los deportistas detenidos en el recinto privado que tanto acostumbraban a ir, ahora esperan que se investigue tanto a Carabineros como a los funcionarios municipales que ordenaron el operativo y que califican como caprichoso. Pero el problema de fondo es de quiénes son los cerros y quiénes finalmente pueden gozar de ellos. No el trabajo de los guardias ni de Carabineros, sino el tema de fondo. Vamos a ese tema de fondo. Eso es lo relevante aquí de solucionar y de analizar, ¿no? Bueno, y fíjense que un análisis del ISP detectó varias sustancias que se están utilizando para aumentar la cocaína, o sea, para hacer que pese más. Métodos más habituales durante la pandemia y para los que se emplean peligrosos fármacos e incluso un antiparasitario para perro que podría poner en riesgo la salud. Luce como cocaína, se consume como cocaína y se vende como tal. Sin embargo, muchas veces es poco lo que queda de esta droga. Narcotraficantes y dealers encontraron la manera de hacerla rendir con distintas sustancias, poniendo en riesgo la vida de sus consumidores. Hemos visto que el promedio de concentración de cocaína base a nivel nacional ha disminuido en 20 puntos porcentuales. Y en el caso del clorhidrato había disminuido más de 32 puntos porcentuales. Esto quiere decir que el estupefaciente que se vende trae una serie de aditivos que pueden generar graves complicaciones. Una práctica que, según un estudio del Instituto de Salud Pública, se disparó con la pandemia. Quien la quiere, ¿no es cierto?, de que la comercializa, no puede saber si esa droga está adulterada o no. Que además quienes la adulteran con sustancias que asemejan mucho el aspecto físico de la droga original. En Valparaíso y Los Lagos es donde se registra el menor porcentaje de concentración de cocaína, con menos de 20%, mientras que en la región metropolitana bordea el 30%. Esta acción es comúnmente realizada por los narcotraficantes o dealers con la finalidad de aumentar el pesaje de la droga, por ende disminuir los costos y venderlos a un mayor precio. Por una parte, se detectaron sustancias para aumentar el volumen de la droga como maicena, yeso o bicarbonato. A esto se suman fármacos que intentan provocar el mismo efecto. En Chile, dentro de las 8 drogas más consumidas, la quinta más consumida es la cocaína, donde los niños, adolescentes y jóvenes consumen 3 veces más cocaína que los adultos. Un consumo que se vuelve aún más riesgoso, ya que también se encontraron analgésicos que están prohibidos, e incluso medicamentos como el levamisol, un antiparasitario para perros. Potencia el efecto de la cocaína. Sin embargo, es un inmunosupresor. Hace, ¿no es cierto?, que tus defensas bajen. Y además puede generar enfermedades autoinmunes. Daño cardiovascular, hipertensión, falla renal son solo algunos de los problemas que podrían generar estas sustancias que se están sumando el último tiempo. La cocaína es en sí mismo algo muy dañino que genera alteraciones profundas. Si a eso le ponemos más químicos y más sustancias que además acentúan ese daño, estamos siempre ante un cuadro que va empeorando. El problema aquí es que el grado de adulteración hace tener un efecto similar al de la cocaína por muy corto tiempo,
por lo tanto el usuario requiere repetir las dosis de manera mucho más frecuente que antes, lo que le lleva todavía más rápido a la dependencia. Artimañas que aplican para comercializar esta sustancia ilícita, que además de sus riesgos inherentes, podrían exponer aún más a quienes las consumen. Contraloría descubrió irregularidades en un proyecto inmobiliario que se quiere construir en el terreno que ocupa hoy el Hotel Sheraton. Hablamos de un permiso de edificación que no cumple con la normativa. Casos como este se repiten además en varias comunas de Santiago, donde vecinos denuncian construcciones ilegales. Este es el reportaje a fondo de Carolina Vera y Silvia Oramas. Cuando pudimos ver ya la edificación nos dimos cuenta que el distanciamiento no se cumplía. La pluma está arriba de la casa de mis vecinos. No tenemos vida porque está lleno de tierra. No, hace un infierno vivir aquí. Como está en esta tremenda mole, porque es una mole, no hay luz, no hay sol. Aquí sí puedes apreciar, miren, todos estos edificios. Y siguen construyendo, entonces yo no sé hasta dónde vamos a parar. Deben haber unos 500 edificios ilegales o más. Es la denuncia de vecinos en distintas comunas de Santiago. Hablan de edificios ilegales cuyos permisos no se ajustan a la norma. En algunos casos estamos frente a construcciones avanzadas o bien terminadas. En otros, los vecinos han iniciado una dura batalla para frenar estos proyectos. Mira, este es un proyecto ilegal de una mole de cemento de más de 30 pisos. Se ubicaría aquí, pueden ver, en los jardines del Hotel Sheraton. Uno de los proyectos en cuestión es el denominado Parque San Cristóbal, que se construiría a un costado de este emblemático hotel capitalino. Estas imágenes, proporcionadas por los vecinos, muestra el proyecto que les compartió la inmobiliaria, un complejo de 2 edificios de 32 pisos, casi 300 departamentos y un local comercial. Un gran impacto, porque habría más de 1000 habitantes en un barrio que es principalmente residencial, de baja densidad, con abogados, con arquitectos. Nos dimos cuenta que el proyecto estaba mal otorgado, que era ilegal, y por eso fuimos a la Contraloría. Y Contraloría hizo eco de este llamado vecinal. En un informe del 26 de marzo concluye que el permiso de edificación otorgado por la Dirección de Obras Municipales de Providencia no cumple con la norma urbanística. El problema es el coeficiente de ocupación de suelo. Los 2 nuevos edificios, al estar emplazados en el mismo terreno donde ya están las torres existentes, se acumulan las cargas ambientales, las cargas de transporte y las cargas habitacionales. Congestión vehicular y problemas para acceder al parque metropolitano situado justo al frente son solo algunas de las preocupaciones de los vecinos. Denuncian que el permiso se otorgó como si el proyecto fuese una obra nueva. Contraloría advierte que no hay sustento para admitir nuevas edificaciones en un terreno que ya completó su coeficiente con las construcciones previamente emplazadas. Se plantea la construcción de un nuevo edificio, haciendo una interpretación un tanto mañosa de la normativa, pensando que el primer piso de ese edificio, al dejarlo vacío y permitir acceder por el subterráneo, no ocupa mayor superficie. Irregularidad que el municipio de Providencia debe corregir, señala Contraloría, y han acatado este dictamen iniciando un proceso de invalidación del permiso de edificación que otorgaron en junio de 2018. Proceso aún en trámite, mientras la inmobiliaria Alto Mirador, a cargo del proyecto, insiste en que cumplen con todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Trabajan en una modificación del permiso en relación a otras observaciones hechas por el ente fiscalizador. Así lo informaron en un comunicado, no accediendo a una entrevista. Entonces, en este caso, los antecedentes que se presentaron cumplían con... Al momento en que fueron ponderados, la Dirección de Obras estimó que estos cumplían. Creo que la municipalidad pudo haber cometido un error y que les metieron un gol sobre todo, ¿eh? Que el proyecto estaba hecho de forma tramposa. Vamos a proteger el barrio contra lo que sea de este tipo de moles de cemento. Este patio era totalmente soleado. Todo el día aquí daba el sol. Ahora no llega nada. Estoy frente a la construcción. Estoy con chalecos súper
abrigados porque de verdad es muy helado, porque no entra luz, no entra sol por ningún lado. No, si se siente el frío. Y oscuro, mira. Es mediodía y así lucen las casas de estos vecinos en la Florida. Se trata de 6 familias que están en pie de guerra contra una inmobiliaria. Claro que a diferencia de lo que ocurre en Providencia, donde aún no comienzan las obras, aquí ya tienen pegados a sus hogares estos edificios. Cuando pudimos ver ya la edificación nos dimos cuenta que el distanciamiento no se cumplía. ¿A cuánto está ahora el edificio? A 6 metros, y debería haber sido 11 metros. Era muy chico el terreno, podrían que haber hecho un edificio mucho más bajo. Pusieron un edificio de 295 departamentos. En un sector hay 16 pisos construidos, en la otra ala están en el piso 10. Aquí la grúa, denuncian, está constantemente sobre sus casas, lo que ha generado caída de piedras, tierra, cemento y otra variedad de materiales. Además de grietas en sus casas, no hay privacidad alguna. Lo más complejo, dicen, es la falta de luz. No tenemos sol, nosotros ya estamos pagando más luz porque hay que usar la electricidad desde muy temprano ahora. No hay calidad de vida, por ello se hicieron asesorar y solicitaron un pronunciamiento a la Contraloría. El organismo emitió un informe en diciembre del año pasado donde señala que no se cumplió con el distanciamiento exigible y que por tanto el permiso de edificación no se ajustó a derecho. Llama al municipio a corregir la irregularidad. Una frustración súper grande porque llevamos años luchando por que esto se tomen las decisiones correctas en la dirección de obra. Nunca se debió haber permitido este edificio porque nosotros lo denunciamos antes que se iniciara, antes que se empezara a construir. El informe de Contraloría dio curso a un proceso de invalidación del permiso de edificación y los vecinos pidieron también paralizar las obras. Esto último se concretó, pero no por lo aludido por el ente fiscalizador, sino por la caída de materiales que intentan corregir con la instalación de estas mallas. En relación al distanciamiento hay de fondo un tema mucho más complejo, con interpretaciones cruzadas de la norma que nos explica este arquitecto. Contraloría ha interpretado en su dictamen de un modo distinto al que se venía interpretando históricamente, la normativa a la que nos referíamos antes, respecto de los distanciamientos y los ángulos que tiene que respetar un edificio respecto de los vecinos. Es así como el Ministerio de Vivienda realizó un ajuste a la norma publicado en el Diario Oficial con el que nos recibe el director de obras del municipio, dando por zanjado el conflicto. Los vecinos no están conformes, por ello interpusieron un recurso de protección declarado admisible. La Corte de Apelaciones ya solicitó antecedentes a este funcionario. Pesalco, a cargo del proyecto, no quiso referirse al tema. Se entiende bien otorgado, digamos, porque ya la ley se adecuó a la situación que se está construyendo. ¿Y qué le parece todo el impacto que están sufriendo los vecinos? Porque estamos hablando de un edificio que está muy cerca de las casas, han recibido caída de materiales en sus propios patios, en sus casas. Bueno, nosotros hemos sancionado a la empresa. La norma que se dictó ahora en marzo no tendría efecto retroactivo por cuanto este permiso fue otorgado en el año 2019. Entonces, por eso queremos ver que sean los tribunales de justicia los que en definitiva van a dictaminar lo que corresponda. Aquí sí puedes apreciar, mira, todo estos edificios. Si uno hace fiesta allá, tienen que bailar todos porque se escucha el pie. Marcela prefiere tomárselo con humor. Su edificio está en una lista de 49 permisos de edificación que estaban en estudio de invalidación por parte del municipio de Estación Central. Pero aquí los residentes ya llevan 5 años viviendo. Uno no entiende eso, ¿por qué se sigue construyendo si hay esos problemas tan serios? Son los llamados guetos verticales, donde llegan a vivir más de 2.000 personas, como ocurre en el edificio de Marcela. Construcciones en altura que proliferaron entre 2015 y 2016. La denuncia llegó a Contraloría. Ellos siempre argumentaron de que Estación Central no tenía un plano regulador, que efectivamente no lo tiene. Está en construcción en este momento, pero tendrían que haberse atenido a las normas que el Plano Regulador Metropolitano de Santiago estipulaba sus normas. En uno de sus dictámenes, Contraloría estableció que si una determinada zona no se encuentra regida por una norma urbanística de altura máxima, en ella no es posible aplicar el sistema de agrupamiento de edificación continua, que es lo que sucedió en estos casos. El municipio debía corregir dichas irregularidades, pero ¿qué pasó con esta lista de 49 edificios llamados ilegales? Se invalidaron
7 proyectos en principio, hay otros que están todavía en tribunales. ¿Y los edificios que ya están habitados? ¿Qué Eso pasa quedaron por la norma, efectivamente, fueron cuestionados por la Contraloría y se pidió que se estudiase. Llegó a la conclusión de que ya no teníamos atribuciones para invalidarlo. Y es que el plazo para invalidar es de 2 años, por ello muchos quedaron en regla. Todo se debió a una reinterpretación de la norma, dicen. Ahora trabajan en un plan regulador y aclaran que desde 2018 ya no se entregan permisos para edificios de esta magnitud. ¿Qué habría que hacer? Demoler todos los edificios. Situación que nunca se ha dado en Chile. Aquí los vecinos nos encontramos en una indefensión terrible. Es la ardua lucha de estos vecinos que solo piden que los hagan partícipes de las decisiones para no afectar de esta forma su calidad de vida. Por tercera vez consecutiva baja la morosidad en nuestro país. Esto estaría impulsado por los retiros de los fondos de las AFP, las ayudas del Estado a las familias y otros factores. Solo para pagar deudas, pago arriendo y todo. Eso hizo Jimena con el dinero de algunos bonos del Estado que recibió. Y esto, Víctor, con sus retiros de fondos previsionales. El primer retiro lo ocupé en gastar gastos básicos para pagar deudas. Soy un pyme. Segundo retiro también lo ocupé para solventar gastos. Pagar deudas, deudas y más deudas, y no han sido los únicos. El último informe de deuda morosa de personas que elabora la Universidad San Sebastián y Equifax indicó que los morosos bajaron por tercera vez consecutiva. Tenemos una disminución de los morosos de un 11,8%. Situación que nos vuelve y nos retrotrae hasta el año de 2016, es decir, no teníamos cifras de estas características de hace ya 5 años atrás. Los retiros de las AFP, las ayudas estatales, la postergación de los créditos e incluso el llamado a no endeudarse son parte de los factores que se señalan como posibles causantes de esta baja histórica. El número total de morosos, un poco por debajo de los 4.250.000, vuelve a mostrar una disminución. Siendo la tercera consecutiva, esta nos parece una muy buena noticia y esperamos que sea una tendencia que se mantenga en el tiempo. El 47% de la deuda morosa es menor a los 300.000 pesos, mientras que el valor de la mora promedio real superó por primera vez la barrera de los 2 millones de pesos. La mayor cantidad de morosos está en el retail, mientras que en segundo lugar se encuentra la banca, que también estima que junto con las reprogramaciones de crédito, el retiro del 10% ayudó a este escenario. Tiene que ver con pagos de créditos que en efecto en cualquiera de la categoría de crédito, estamos hablando de crédito de consumo, crédito hipotecario, los mismos créditos FOGAPE, es decir, de las empresas, nosotros lo que vemos es una muy baja morosidad. Morosidad en sus mínimos históricos, así también lo cataloga el Banco Central. Esta es una tendencia sostenida en medio de un panorama de incertidumbre mundial por la crisis sanitaria. Están presentando Chilevisión Noticias. Volvemos con una información preocupante y de último minuto. 3 heridos dejó una explosión por acumulación de gas en una casa del Bosque. Uno de ellos, además, estaría en riesgo vital y ahí está Patricio Angulo. Patricio, cuéntanos. Vemos un panorama súper preocupante. Queremos saber sobre todo del estado de salud y la integridad de las personas. Así es, Mónica, muy buenas noches. Una fuertísima explosión que se escuchó también a varias cuadras a la redonda. Estamos en la comuna del Bosque, calle Diego de Sevilla, donde se registró este estruendo y ustedes están viendo en la imagen que nos entrega Juan Contreras los daños que ha dejado esta explosión en una de estas 2 casas. Son 2 las que finalmente se han visto dañadas luego que se registrara esta explosión en una cocina. De acuerdo a lo que se ha señalado de manera preliminar, hay una mujer de 72 años quien estaba al interior de esta casa, de una de estas 2 casas, se dirige a la cocina para calentar alimento y es en ese instante cuando se registra esta explosión por gas en un cilindro de 45 kilos y además de esta fuerte explosión que causa serios daños, incluso los testigos dicen que por algunos instantes también se vio fuego y además resulta dañada la casa colindante. Son 3 personas las que han resultado heridas, una de ellas esta mujer de 72 años quien se mantiene
mantiene con un diagnóstico bastante complejo. Hace algún momento nos señalaba incluso Carabineros que aparentemente su situación sería de riesgo vital. Fue trasladada al hospital El Pino y hay 2 personas, además sus nietos, que han resultado también con lesiones. Escuchemos, tenemos declaraciones sobre lo que ha ocurrido hace pocos momentos en este lugar. Esto ocurrió por la manipulación de una cocina de una persona de 72 años y producto de la acumulación de gas que se encontraba en el domicilio, realizó una explosión en la cual se encuentra una persona lesionada con riesgo vital de 72 años y los nietos que se encontraban en habitaciones cercanas con lesiones de carácter leve. Claramente también el domicilio se encuentra totalmente dañado y domicilios aledaños que también poseen daños, pero en primera instancia no tenemos personas lesionadas de los domicilios que se encuentran cercanos. Bueno, ha concurrido bomberos, también personal de SAMU a este lugar para atender los primeros auxilios, entregarle a quienes han resultado heridos y ya han sido trasladados a un centro asistencial. Preocupa el estado de salud entonces de esta mujer de 72 años. Se mantiene también Carabineros en este lugar y hay que realizar también una investigación para determinar exactamente en qué circunstancias y cómo ocurre esta fuerte explosión que ha dejado no solamente estos daños, sino lo más preocupante, estas 3 personas con lesiones. Escuchemos también el relato, lo que nos han señalado los vecinos acerca de esta fuerte explosión registrada hace algunos minutos. Ahí fue una explosión, pero no fue esas explosiones que siguen quemando. Fue como el fuego, la explosión y después ya. Pero quedó toda la casa desintegrada. Y de ahí empezaron a caer pedazos para todos lados y atinamos a solo ayudar porque sabemos que hay gente adulta viviendo ahí. Hoy sentimos la explosión, pues ahí salimos corriendo a apoyar a los vecinos. Pues. Fue fuerte, pero ruidoso, fuerte. Bueno, uno de los testigos, Mónica, dice que una de estas casas quedó prácticamente desintegrada. Esto ocurre en un sector residencial, muchas casas en este lugar y se escuchó también varias cuadras de este sector y han llegado también a ver qué es lo que finalmente había ocurrido. Esto es lo que le dejamos entonces esta imagen en vivo de lo que está sucediendo a esta hora con esta fuerte explosión que deja daños en 2 casas y lo más preocupante, lógico, son estas 3 personas heridas. Son una abuela y sus 2 nietos. En el caso de la abuela, en la que está más complicada de salud, habría sido trasladada con riesgo vital al hospital El Pino. Muchísimas gracias, Patricio. Por supuesto que seguimos atentos al estado de salud de las 3 personas, especialmente el de esta mujer. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a contarles algo completamente diferente. Fíjense que un popular bar ofrece una copa de espumante, yo que también podría haber sido de pisco sour, ¿no? Bueno, depende de los gustos, gratis a los clientes que se hayan vacunado contra el COVID. La idea es motivar a los rezagados del proceso de vacunación, mientras el Ministerio de Economía llamó a los empleadores a dar facilidades a sus trabajadores. ¿Están vacunados ustedes, cierto? Sí, estamos los 2 vacunados. Mire, qué bien. Le vamos a traer 2 copitas de cortesía, porque la verdad es que la campaña de nosotros es incentivar a la vacunación, porque de esta lo ideal es que salgamos todos. Con esta sorpresa se encontraron los clientes del reconocido bar Liguria, una copa de espumante gratis para quienes se hayan vacunado contra el COVID. No importa la vacuna ni la dosis, el carnet les será útil y el éxito fue rotundo. Hay una posibilidad de incentivar la vacunación. Yo creo que es muy positivo, sí. Un guiño a nuestros clientes a incentivar sobre todo a un rango etario que está un poco reacio a vacunarse. Incentivos de rubros de servicio con el que buscan también salir a flote en medio de la crisis y en ese escenario es que muchos de estos sectores han solicitado a la autoridad la implementación del denominado carnet verde ya implementado en países como Israel, con el que se le permite a los usuarios acceder a diversas actividades como las compras, entre otros. Es absolutamente necesario implementar el concepto de pasaporte verde o pasaporte de salud en el sentido de poder ir permitiendo mayores grados de libertad a las personas que ya han recibido sus 2 dosis de vacunación. El problema se presenta si usted lo hace masivo para todo el mundo, porque hay grupos poblacionales por razones religiosas u otro tipo que no van a acceder a la vacuna, ellos van a sentirse discriminados. A mí me parecería que sería prematuro. Pero la autoridad fue clara en decir que es un proceso que recién está comenzando a planificar. El presidente nos ha pedido, y le ha pedido especialmente, justamente a la doctora Daza y a Economía, que prepare un protocolo con respecto a esto para poder
presentárselo después de las elecciones. En paralelo, ya se presentó un acuerdo para que los empleadores faciliten a sus trabajadores el acceso a la vacunación en horario de oficina. En primer lugar, flexibilizar el horario laboral, ya sea al ingreso o durante la semana, facilitar la vacunación masiva de trabajadores en el caso de empresas de mayor tamaño a través de algún medio de transporte. Todo esto en medio de nuevos estudios como las conclusiones que publicó la OMS sobre la vacuna Sinovac. Concluyó que en adultos entre 18 y 60 años es altamente efectiva contra efectos adversos graves, pero en adultos mayores asegura que hay un nivel bajo de confianza en las pruebas de que dicho riesgo también sea bajo para este segmento. Lo que faltan es tener mayor información en el caso que se tenga mayores estudios con respecto a la vacuna Sinovac. Conclusiones aún preliminares, pero que al menos en nuestro país es claro que la presencia de la vacuna ha incidido en una menor mortalidad centrada en este grupo etario y por eso la importancia de que la vacuna llegue a la mayor cantidad de personas. Bueno, vamos a cerrar este día especial en que Chile ha tenido esta tremenda pérdida y la humanidad completa. Pero para cerrar queremos contarles que Chilevisión y CNN Chile hemos iniciado una campaña donde buscamos que todos tomemos conciencia del impacto que está teniendo el COVID en Chile y que actuemos previniendo contagios. Nos despedimos entonces con este mensaje que como equipo esperamos que contribuya al cuidado de todas y todos. Que descansen. En esta crisis sanitaria, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Quedarte en casa o aceptar esa junta? Total, yo tampoco he visto a nadie. Te reirás, hablarás de la pandemia, del hastío, del teletrabajo, de todo lo que ves en la tele, las redes. Luego, regresarás a tu casa, saludarás a tu familia, comerás y te irás a la cama. Al tercer día, comenzará el dolor de cabeza, la tos y la fatiga. Te aislarás en tu pieza, pero para entonces ya habrás contagiado a tu madre y a tu hermano. Quizás ella resista mejor los síntomas por haberse vacunado, pero tu hermano tendrá que irse a una residencia sanitaria. Durará un día y lo llevarán de urgencia por problemas graves respiratorios. Estará 10 días en la UCI, boca abajo, con sondas y máquinas por todos lados. 10 días que no dejarás de pensar. ¿Por qué salir si tengo trabajo, un techo y una familia que me cuida? Para tu suerte y la de tu conciencia, ellos se arriesgarán día y noche para intentar salvar a tu hermano. No esperes a perder a un ser querido para entender que debemos cuidarnos.